Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, va a ser una clase corta. Lo que quiero explicar es algunos aspectos de las actualizaciones que no había tocado en la práctica número 4. Y bueno, por supuesto, atender dudas en caso de que tengan de sus otras prácticas. Bien. Para esto, entonces, voy a recuperar, por favor, lo que había realizado en la práctica número 4, ¿no? Y bueno, respecto también a ver cuál nos puede servir. Esto que tenía de la práctica número 6, ¿no? Bien, esto voy a recuperar, por favor. Entonces, esto lo voy a llamar práctica 7. Sin embargo, hay muchos elementos que no voy a requerir de esta hoja de trabajo principalmente. Insisto, lo que quiero es concentrarme en las actualizaciones de la práctica número 7. Bien, esto incluso no lo necesito. Y bueno, voy a analizar algunos aspectos de las actualizaciones. Entonces el mayor en T de la ITB también lo voy a borrar. Bueno, de esta parte derecha lo voy a dejar sombreado, por favor, así para que después lo vaya a hacer visible conforme necesite. Bien, ahí creo que puede estar bien. Listo. Para entonces recordar lo que hacíamos con las actualizaciones, la idea era reconstruir el mayor en T del ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Y para eso, primero comenzaba analizando las actualizaciones de capital. Bien, entonces ahí actualizaciones de capital. Y bueno, aquí hacia la derecha voy a comenzar a, bueno, armar los datos, ¿no? Primero, ahí tengo datos al 31 de diciembre del año 2018 y datos al 31 de diciembre del año 2019. Bueno, los datos que voy a ir copiando. Tengo a gestión anterior 320.000 de la anterior gestión. El ajuste de capital 42.605 con 46 centavos. Bueno, a gestión actual 31 de diciembre del 2019. Voy a abrir la plataforma Moodle, por favor. En la plataforma Moodle justamente voy a sacar esos datos. Bien, ahí entonces está ingresando. Está un poquito lento, parece, la plataforma Moodle, aunque sí, un poquito más lento de lo habitual está. Bien, voy a ingresar a las prácticas y en las prácticas me interesa justamente la práctica número 7. A ver, voy a ver cuánto tarda en descargar esto. A modo de testear, ¿no? La plataforma. Estos horarios ya son un poquito complicados trabajar con la plataforma Moodle. Bien, ahí entonces tengo la práctica número 7. Bien, lo que quiero que observemos en la práctica número 7 es que en la parte de la información adicional dice que durante la gestión se realizó un incremento de bolivianos 150.000 en el capital social en efectivo. Bien, entonces esto significa de que este capital social al 31 de diciembre del 2019 seguramente va a sufrir una modificación justamente por ese incremento de capital. En ese sentido, ahí vamos a tener un capital social de 470.000. Bien.
El ajuste de capital al cierre de gestión 2019, 50.333,90, ¿no? Y ahí directamente nos da una variación que es de 7.728,44 centavos. Muy bien. Recordar, ¿no? También que la variación del ajuste de capital solamente se debe a actualizaciones. Entonces, al mayor en T de la ITV, ese valor directamente lo copio, 7.728,44, como actualización de capital. Bien. Bueno, al mismo tiempo lo que hacíamos era también agarrar estas dos cuentas y aprovechar, ¿no? Para determinar un factor de actualización. En ese sentido, calculo aquí con esto 362.605,46 centavos. Bueno, multiplicado por la UF final entre la inicial menos 1, y eso es igual a 7.728,44 centavos. Bueno, con esos valores entonces calculo ese factor de actualización, ¿no? 7.728,44 sobre 362.605,46 centavos. Ahí está el factor entonces, 0,02, ¿no? Y bueno, demás decimales. Bien. Una vez entonces determinado el factor de actualización, ahora procedo a calcular las reservas. Bien. Para eso entonces, esto lo voy a volver, bueno, sin pintar, ¿no? Así en blanco. Y copio los valores, ¿no? Reserva legal a gestión anterior, 11.442,81. El ajuste de reservas patrimoniales, 287,18 centavos. Después, a cierre de gestión 2019, 19.508,45 para la reserva legal. Y el ajuste con 497,69 centavos. Ahí tengo una variación del ajuste de reservas patrimoniales que es de 210,51, ¿no? Esta cuenta ajuste de reservas patrimoniales solo presenta variación por actualización. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Aquí hacia la izquierda en el mayor en T de la ITV, que la actualización de reservas es de 210,51 centavos. Bien. Bueno, determinar la actualización aquí es simplemente, ¿no? Observando la variación que tiene esta cuenta a ajuste de reservas patrimoniales. Sin embargo, esto no habíamos realizado con la práctica número 4. También es posible calcular el valor de esta actualización, ¿no? Y no solamente por diferencia, sino calcular utilizando el factor de actualización. Bien, para eso entonces, aquí voy a agregar un pequeño espacio para justamente añadir el cálculo de esta actualización. Bien, ¿cómo va el valor de la actualización? Primero sumo a gestión anterior los valores que tengo de la reserva legal y el ajuste de reservas patrimoniales, lo sumo, ahí está. Y con eso calculo la actualización. A ver, aquí voy a hacer, por favor. Voy a indicar que la actualización es igual al valor que tengo, 11.729,99 centavos, multiplicado por el factor de actualización que se ha calculado anteriormente, que es de 0,02, bueno, ahí con todos sus decimalitos. Bien. Bueno, el resultado de esa operación entonces, en esta otra celda lo voy a calcular. Esto multiplicado por el factor de actualización, ahí me da un valor de 250, bueno, varios decimales. Para no tener esos decimales, lo voy a redondear, por favor, con dos decimales. Y bueno, ahí tengo un valor de 250,01. Bien. Lo que sí aquí deberíamos prestar atención, ¿no? Es a notar que el valor que he calculado por simple diferencia, ¿no? Con la cuenta ajuste de reservas patrimoniales,
Ese valor lo voy a marcar, pero con un poco de rojo. Bien, creo que se está bien. Es de 210,51, pero sin embargo, ahí lo curioso es que ese valor no coincide con el valor que acabo de calcular como actualización, ¿no? Eso utilizando el factor de actualización. Bien. Bueno, lo primero que ahí podemos concluir de repente es que el valor ha sido mal calculado, entonces no está por demás revisar, ¿no? Para ver si todo efectivamente corresponde, ¿no? Primero por el factor de actualización, los valores que se han utilizado, bueno, ¿no? Y revisar. Si aún así, bueno, no existe, bueno, observación por lo menos en los cálculos, lo que de repente podemos concluir es que el factor de actualización que tenemos está distorsionado. Bien, ¿por qué existe distorsión en este factor de actualización? Justamente por este elemento, voy a mostrar el puntero, por favor, ahora sí. Por este elemento que tenemos en los elementos para determinar el factor de actualización. Aquí está el problema, ¿bien? La cuenta capital social ha sufrido una variación por un incremento en el capital de 150,000. Entonces, ¿qué estamos observando con eso? Que el valor a gestión anterior y el valor a gestión actual no son los mismos, son valores diferentes, ¿bien? Justamente por ese incremento en el capital. Cuando la cuenta capital social no varía, cuando no presenta variación como ocurre en la práctica 3, en la 4, en la 5, inclusive en la práctica número 6, entonces si es que no hay variación, es ideal el capital social y el ajuste de capital utilizarlo para poder determinar el factor de actualización. Pero en cambio, en este caso, presenta sí capital social una variación. Esa variación, ese incremento de capital, lo que provoca es una distorsión a la hora de calcular el factor de actualización. Entonces, esa distorsión está provocando lo que tenemos ahí, resultados en la reserva legal y el ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? Esos dos valores que los estoy marcando ahí con rojo deberían ser igualitos. En este caso ocurre de que no son iguales y es justamente por la distorsión. Bien, entonces, primera conclusión de esto, no debemos utilizar al capital social y al ajuste de capital para poder determinar el factor de actualización. ¿Cuándo? Cuando el capital social presenta una variación. Como no podemos utilizar entonces a estas dos cuentas para la determinación de ese factor, entonces voy a buscar otras cuentas que me permitan determinar ese factor de actualización. Esa otra cuenta, o tal vez otras cuentas, puede ser también, tiene que tener la siguiente característica. La variación de esa otra cuenta tiene que ser solo por actualización. No tiene que tener otra causa más para que presente movimiento, bien, para que presente variación. Solo tiene que ser por actualización. Y aquí, por ejemplo, esta una de las cuentas que su variación se debe solamente a actualizaciones es el ajuste de reservas patrimoniales. Esta es igual una cuenta que su variación se debe solamente a actualizaciones. Bueno, voy a aprovechar entonces eso para determinar otro factor de actualización. Bien. Y bueno, aquí voy a insertar entonces un poquito de más espacio. Me parece que unas 3 filas es por demás suficiente. Ahí está. Esto, sin embargo, lo voy a despintar, por favor. Una fila más, por si acaso. Una filita más, ahí está. Bien, ¿cómo determino entonces el factor de actualización? Bueno, muy parecido al capital social y ajuste de capital, ¿no? Cuando tenía esos elementos para determinar este factor. ¿Qué es lo que hago? Agarro la sumatoria de los valores a gestión anterior, 11,729,99. Y bueno, el resto de los elementos lo mantengo, solo que la igualdad
eso sí va a ser diferente, ¿no? Ahí voy a tener un valor de 210,51. Muy bien, con eso entonces ahora determino el factor de actualización. ¿Cómo va el cálculo? Bueno, simplemente voy a decir entonces, bueno, aquí también puedo utilizar fórmula, ¿no? Para evitar inconvenientes en el taipeo, ¿no? Bien, ahí está entonces el factor de actualización. He agarrado, ¿no? 210,51 y lo he dividido entre 11.729,99, ¿no? Ahí tengo un factor de actualización de 0,01, bueno, y demás decimales, ¿bien? Bueno, y ese factor entonces de actualización ahí determinado se lo comienza a aplicar, ya sea para determinar las actualizaciones de los resultados acumulados, las depreciaciones acumuladas de activos fijos y, por supuesto, también los activos fijos, ¿bien? Bueno, entre una de esas actualizaciones, aquí, por favor, voy a saltar a una de las actualizaciones que me interesa mostrar. Bueno, insisto, ¿no? Hay que repetir el procedimiento, ¿no? Me refiero con repetir a aplicar igualito que en la práctica 4 las actualizaciones tal cual como las había desarrollado, ¿bien? Y bueno, entre una de las actualizaciones entonces que se va a realizar, va a llegar el momento de realizar justamente de un activo fijo como es de la cuenta vehículos. Bien, entonces aquí voy a analizar la cuenta vehículos. Ahí está. Y voy a recuperar, ¿no? Los valores a gestión anterior, 346.295,90 centavos. A gestión actual, 352.510,53 centavos, ¿no? Y bueno, con eso determino el valor de su actualización. ¿Cómo va el cálculo de su actualización? Bueno, agarro el valor de 295,90 y bueno, lo multiplico por el factor de actualización, ¿no? El factor de actualización que tiene un valor de 0,01 y demás decimalitos, ¿bien? Estoy trabajando con el factor de actualización que aquí lo estoy marcando, a ver, lo voy a pintar con amarillo, por ejemplo, ¿bien? Ese es el nuevo factor de actualización que ahora lo estoy utilizando. Bueno, eso insisto en el resto de las actualizaciones, ¿no? Además de reservas, resultados acumulados, depreciaciones acumuladas de activos fijos y aquí por supuesto, activos fijos como son los vehículos. Bien, entonces realizo la actualización y aquí voy a decir que esto está multiplicando por la celda. Aquí el factor está en la celda, me parece, I21. A ver, voy a probar, por favor. I21, sí, ahí está, ¿no? Entonces, multiplico 346.295,90 multiplicado por el factor, ¿no? 0,01 y demás decimales. El resultado que obtengo aquí es de 6.214,73. Entonces, la actualización de estos vehículos, 6.214,73, aunque eso, si comparamos contra el valor que tenemos en la variación, me está dando una diferencia todavía de 10 centavos, ¿no? Que se puede entender como compra o tal vez venta de vehículo, ¿no? Tenemos una diferencia de 10 centavos, ¿bien? Pero si hablamos de que ha existido o compra de un vehículo o tal vez venta de un vehículo, el valor que tenemos ahí de 0,10 es un valor bastante pequeñito, ¿no? Tan pequeñito incluso que sale de lo racional, ¿no? Que se compra o se venda un vehículo en 10 centavos no es para nada, pero para nada coherente, ¿no? Sabemos que los vehículos tienen valores muchos más altos, ¿no? No este valor, ¿bien? Entonces, aquí lo que de repente no, bueno, podemos concluir es que no es que se haya comprado o vendido ningún vehículo, sino que la variación
se debe simplemente a una actualización, ¿no? Insisto, la diferencia de 0,10 no es racional, ¿no? Y por eso podemos indicar entonces que esta variación es solamente, insisto, por actualización. Pero, ¿por qué entonces si es por actualización no sale, ¿no? El resultado casi idéntico, aunque sea, ¿no? Porque una diferencia de 0,10 es bastante significativo, ¿no? Que varíe 0,01 o hasta 0,02 es algo ya mucho más razonable, pero que varíe en 10 centavos ya es demasiado la diferencia, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos concluir? De que este factor de actualización que acabo de utilizar para, a ver esto, ¿no? Para determinar la actualización de los vehículos, este factor que viene de las reservas, es un factor que tiene imprecisión. Es impreciso el factor de actualización. Y eso ocurre porque para poder determinar este factor de actualización, he utilizado como base de cálculo un valor que no es demasiado grande. He utilizado ahí como valor, también lo estoy encerrando con rojo, 11.729,99. Bien, la idea para tener un factor de actualización que sea lo más preciso posible es tener ahí un valor que sea lo más grande posible, ¿no? Y no un valor pequeño, ¿bien? Y para eso lo que hay que hacer, bueno, es buscar, entre otras cuentas, que su variación se deba solamente a actualizaciones. Entre todos esos, una cuenta que tenga ahí en ese valor un valor que sea más grande que estos 11.729,99. Y justamente por esto, ahora entonces podemos indicar que la cuenta vehículos presenta la variación solamente por actualización, ¿sí? Y en ese entendido, puedo utilizar a la cuenta vehículos para determinar otro factor de actualización que sea más preciso. ¿Por qué? Porque la cuenta vehículos tiene un valor a gestión anterior de 346.295,90 centavos. Ese dato, esa base de cálculo, me va a permitir determinar un factor de actualización que va a ser mucho más preciso. Bien, e insisto aquí, la idea es tener un valor lo más grande posible. Bien, y aquí, revisando entre todas las cuentas, la cuenta vehículos va a tener ese valor más grande entre todos los que aquí estamos observando, ¿no? Y también los que no estamos observando, aunque van a ser valores más pequeños, pero la cuenta vehículos tiene el valor mucho más grande. Bien, entonces aquí, en conclusión, insisto, en vehículos, la variación es solamente por actualización, no hay compra ni venta, ¿no? Un valor ahí demasiado pequeño ha salido y como variación todavía después de la actualización, y eso era prácticamente imposible, ¿no? Por eso ahí lo estoy borrando, y lo que voy a hacer ahora es aprovechar justamente esto para determinar el nuevo factor de actualización. Y ahí entonces diré 346.295,90 centavos. Bueno, esto va a ser igual entonces a 6.214 con 63 centavos. Bien, con eso entonces determino el factor de actualización, ahora con estos datos, y voy a poder indicar que este factor es igual a ver, este valor de 6.214,63 sobre 346.295,90. Bien, el nuevo factor de actualización entonces lo voy a pintar, por favor, con un verde, por ejemplo. Sí, ahí con verde lo estoy pintando. Y bueno, este factor de actualización entonces supone que es mucho más preciso que el anterior factor de actualización, ¿no? El anterior que venía de las reservas. Y si es más, realizamos una comparación de valores del anterior factor con el nuevo factor,
podemos observar que hasta cierto punto tiene, ¿no?, similitud, ¿no? 0,01, 79, 46, después, sí, hasta 46. Después hay otros decimales más, pero que desde ahí ya, bueno, es diferente, ¿no? Entonces, este factor de actualización, insisto, que viene de los vehículos, es mucho más preciso, ¿no? A pesar que parece, ¿no?, que no hay una diferencia enorme, ¿no?, en el resto de los decimales, pero si vamos mostrando más decimales, seguramente vamos a apreciar que sí hay una diferencia, y esa diferencia se nota especialmente en los cálculos de estas actualizaciones. Bien. Bueno, entonces el factor que no es preciso, lo voy a dejar en blanco, por favor. Va a estar en verde el factor que tiene mayor grado de precisión, ¿no?, en nuestros cálculos de las actualizaciones. Bien, y lo que voy a hacer aquí es otra vez calcular, a pesar de que no es necesario, insisto, ¿no?, con las reservas, el cálculo de la actualización, porque ahí ya está determinado por simple observación, ¿no? Suficiente con ver la variación del ajuste y ya se tiene el valor de la actualización. Pero cuando calculaba la actualización, ahí no me salía lo mismo, ¿no? Tiene que salir lo mismo, por lo menos aproximarse, ¿no?, aunque varíe un centavito, como les decía. Bien. Entonces voy a volver a calcular esto, y aquí voy a decir, ¿no?, en el cálculo auxiliar, 11.729,99 multiplicado por el nuevo factor es 0,01, lo que está en verde, ¿no? Bueno, con otros decimales más que tenemos ahí. Aquí entonces realizo esta operación. Esto me parece que está en la celda I26, me parece. Sí, ahí está, ¿no? Entonces realizo el cálculo y ahí ahora sí van a poder apreciar que sí el resultado, ¿no?, cálculo de esta actualización utilizando el factor sale igualito que el valor que se había calculado como actualización por diferencia en el ajuste, ¿no? 210,51. Bien, entonces voy a ir aquí, bueno, ya lo había copiado, ¿no?, en el mayor de la ITV. Y bueno, ahí tenemos, bueno, la demostración, ¿no?, de que tenemos un factor de actualización con la cuenta vehículos que es mucho más preciso que los dos anteriores factores, ¿no? El primero, con el capital social y el ajuste de capital, era demasiado impreciso, ¿no? Había demasiada distorsión. Y con la reserva legal y el ajuste no era tanta la distorsión, pero sí todavía había distorsión. Entonces, mucho más preciso todavía el factor determinado con la cuenta vehículos. Bien. Bueno, y el resto de las actualizaciones, como les decía, hay que igual nomás calcular, analizarlos, por supuesto, como lo había realizado en la práctica número 4, ¿no? Lo que faltaría a esto seguramente son actualizaciones de bueno, de las reservas que ya se ha realizado, después seguramente las actualizaciones de los resultados acumulados, ver si hay pago de dividendos, la depreciación acumulada de activos fijos, bueno, y otros activos fijos más que se tengan, bueno, sin considerar vehículos que ya justamente está desarrollado ahora, ¿no? Es más, eso lo puedo llevar a mi mayorcito, 6.214,63, que sería la actualización, insisto, de los vehículos. Bien. Bueno, y el resto, como les digo, es hacer lo mismo que habíamos realizado en la práctica número 4. Muy bien, jóvenes, prácticamente es eso lo que quería mostrar, ¿no? Cómo trabajar con otro factor de actualización diferente al que se determina con la cuenta capital social y ajuste de capital. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, respecto a esto. Bien, me parece que no hay dudas y bueno, ¿no? La idea es seguir haciendo las prácticas. A lo mejor tienen dudas de otras prácticas, tal vez para aprovechar el tiempo. Licenciado, buen día. Buen día, ¿no? Tengo una duda. En la hoja de trabajo de la práctica número 6, hay cuentas que no están en la gestión actual, pero sí en la gestión anterior. Y quería saber si esas las tengo que tomar en cuenta.
Sí, sí, hay que tomar en cuenta todas las cuentas, tanto de gestión anterior y de gestión actual, ¿no? Igual nomás las tiene que tomar en cuenta, ¿no? Eso va a provocar, esto que tengo aquí es de la práctica número 4, ¿no? Por ejemplo, el anticipo de clientes, ahí tiene un valor de cero a gestión anterior y a gestión actual si tenemos un valor. Pero también puede ocurrir lo contrario, como indicas, que en gestión actual tengamos un valor de cero y en gestión anterior, pero sí tengamos un valor, ¿no?, diferente de cero. Igual Sí. nomás hay que tomar en cuenta. Suficiente que una cuenta tenga saldo diferente de cero en la gestión anterior o en la gestión actual, ya se lo debe considerar en la hoja de trabajo. La única situación en la cual no tomásemos en cuenta sería que en ambas gestiones tuviese un valor de cero, ¿bien? Pero si en alguna tiene un valor diferente de cero, sí hay que tomarlo entonces en cuenta en la hoja de trabajo, ¿no? Si no lo consideran, eso va a provocar de que su hoja de trabajo no iguale, ¿sí? No va a igualar. Entonces, hay que tomar en cuenta Zulma. Bueno, listo. Gracias, licenciado. Perfecto. Bien. ¿Más dudas? Dice, Lice, Alejandra, primero, por favor, James. ya dice, Alejandra. licenciado, perdón, referente a la pregunta que acaba de hacer mi compañera, para hacer lo último de los estados financieros, de las actualizaciones, ¿también se toma en cuenta esas cuentas que no están en el periodo actual? Sí, sí, igual hay que O tomar en sea, las que están cuenta. valor cero. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí, igual nomás se debe tomar en cuenta. Ah, ya, Ya, perfecto. James. le hice una consulta quería hacer sobre el examen. Este, de aquí, de los cocientes, de lo que hemos visto de las anteriores prácticas, más el flujo va a entrar, ¿no? Dice. Para la Am, evaluación, sí, sí. Los cocientes y el flujo por el método indirecto. ¿Cómo más o menos o qué partes más o menos va a entrar, o si va a entrar todo, dice, para practicar? Me ha ido mal, dice, el primer parcial, para que esté practicando, dice. Eh, Mi sugerencia, háganse un formulario de tal manera, ¿no?, que en una sola hoja, ¿no?, puedan ver todas las fórmulas, ¿no?, de los cocientes, ¿no? Y de tal manera que sea fácil de poder identificar, ¿no? Una fórmula que requiriesen para resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, de acuerdo a las condiciones que tenemos para tomar evaluación, innegablemente esto, la evaluación va a ser con libro abierto, ¿no? Bueno, a menos que les pidiese una cámara, ¿no? Y control, ¿no? Pero me parece exagerado eso. Vaya mejor por el camino, por el otro camino. Usualmente, ¿no? En semestres regular, cuando teníamos clases presenciales, les pedía, bueno, que no memoricen, pero que estudien sí los cocientes bien. Les daba ya un formulario, ¿no?, para su examen, pero actualmente con las condiciones que tenemos, bueno, va a ser indudable que van a tener el formulario a la mano, ¿no? Ustedes. Y bueno, mi única recomendación, háganse un formulario, ¿no? Para que en una sola hoja puedan ver ahí, digamos, todas sus fórmulas a fin de utilizar una fórmula de acuerdo al planteamiento del ejercicio, ¿no? Más o menos estoy tratando de esbozar cómo puede ser la evaluación, sin embargo, todavía estoy en periodo de maduración de ese examen, tengo tiempito todavía, entonces voy a seguramente los siguientes días madurar mejor la idea, ¿no? Y si es que hay algo que necesito que tengan a la mano, también en su momento les voy a comentar para que preparen, ¿no?, dicho documento, dicha información, ¿no?, para no tener problemas. Pero mínimamente, si hablamos de los cocientes, tienen que tener un formulario, ¿no? Y no así disperso por todo lado, ¿no? O sea, un solo documento para que sea fácil de poder identificar, ¿no? Es lo que te puedo decir, James, ¿no? Después, como te digo, estoy todavía en periodo de maduración de ese examen, todavía no lo tengo elaborado. Dice, gracias, dice. Bien, ¿algo más, jóvenes?
Muy bien, vamos a quedar aquí. Entonces, por favor, aprovechen el tiempo. Hagan de cuenta, ¿no?, que estamos hasta las 11:15. Y aprovechen el tiempo, ¿no?, para hacer sus prácticas. Tal vez sí, cuando hablamos de una evaluación, ¿no?, hay un poco de preocupación siempre, pero en sus prácticas, jóvenes, es donde tienen que sacarle provecho a esto, ¿no?, para acumular puntaje, ¿no? Ahí es donde tienen que tratar de hacerlo mejor, ¿no?, esforzarse para tener buena nota y de tal manera que les ayude, ¿no?, a la hora de elaborar notas del segundo parcial. Bien, vamos a quedar entonces aquí, por favor. Yo sé una pregunta. Sí. Ahora estamos presentando dos prácticas, ¿no? De cocientes y efectivo de flujo. ¿Y cómo valdrán las prácticas, no? O cada uno sin, ¿cómo es, Lices? Lo mismo, igual que siempre, estimado Juan. Las prácticas valen hasta 5 puntitos por práctica, ¿no? Pero de acuerdo a la nota que obtengan en el cuestionario, ¿no? Obviamente no es solamente participar en el cuestionario, sino también tienen que mandarme el archivo, ¿no?, de resolución de su práctica. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Y entonces son 4 prácticas de la, ¿qué es esto? De la primera, de los cocientes, ¿no? Y Sí, 4 sí, claro. prácticas de este flujo serían 8 prácticas en total, ¿no? 5 por 8 son 40 puntos. Más tal vez seguramente participaciones que han realizado, especialmente cuando socializaba datos de la revista del ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia. Entonces, más eso, bueno, esa va a ser la nota que van a tener como práctica. Bien. Ah, ya, gracias, Liz. Muchas gracias. Licenciado, otra pregunta, por favor. Sí, Zulma. Sobre el examen, para este segundo parcial, ¿va a ser un solo examen o van a ser dos, como lo había mencionado al principio? Las condiciones, Zulma, han ido cambiando. Sí, en varias semanas, en varias clases, tal vez clases no, pero las etapas justamente de cómo se está desarrollando este semestre, me he visto forzado a realizar improvisaciones. Bien, estoy improvisando en muchos aspectos y acomodándome, ¿no?, a la realidad, ¿no?, a la realidad que tenemos. Al inicio, cuando comenzaba esto de la cuarentena, ¿no?, allá por el mes de marzo o abril, creo que ya hemos comenzado con actividades, más o menos según lo que recuerdo. Sí. Y bueno, tenía la idea, ¿no?, de que iba a durar esto poco, ¿no?, de que se iba a controlar, ¿no? Pero como han ido observando día tras día, se ha ido complicando más la situación. Hemos pasado una cuarentena dinámica, después otra vez estamos en la rígida. Me imagino que hoy día se va a saber si es que va a ampliarse todavía la cuarentena, ¿no?, la rígida, aunque hay muchos sectores que reclaman volver a la dinámica, pero los enfermos o contagiados están aumentando, igual los decesos de las personas, que esperemos no tener familiares ahí. Es la situación muy, pero muy complicada y esto no da para la siguiente semana ni la subsiguiente semana, ¿no? Y me parece que todito el semestre vamos a estar todavía en estas condiciones, peor considerando que estamos, ¿no?, en la universidad y ahí tenemos gran, por lo menos, aglomeración de gente, ¿no?, cuando teníamos Sí. clases presenciales. Entonces se complican cada vez más las cosas, ¿no? Y por eso sigo todavía improvisando y tal vez incluso sus profesores de otras materias también están improvisando, aunque no lo quieran reconocer, pero yo por lo menos lo reconozco, estoy improvisando, ¿sí? Entonces me acomodo a la forma como se están dando las cosas, ¿no? Y en ese sentido sí tenía pensado realizar 2 evaluaciones en el segundo parcial, pero considerando el avance más del flujo de efectivo por el método directo, ¿bien? Pero no voy a tocar para nuestro contenido el método directo, solamente va a ser hasta el indirecto, ¿no?, más los cocientes, como les digo, y por ende va a ser solo una evaluación la que se va a tomar. Por eso la evaluación que está programado ya para el subsiguiente sábado, ¿no?, de este sábado, el otro sábado, ¿no? Es eso, Zulma, ¿no?, bueno, para tu información, ¿no? Y por supuesto la de tus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, yo también trato de comprender, ¿no?, la situación de ustedes y bueno, pienso que la comprensión también tiene que ser en ambos sentidos, ¿no? Sí. Bien, gracias. Gracias, Licen. Bien, ¿algo más tal vez de alguien? Bien, quedamos aquí entonces, jóvenes. Lice, el Sí. lunes
el lunes podemos verificar datos, dice, de las prácticas que vamos a hacer. El martes. Sí, sí, el martes. Por ahí nos va a variar con decimales, dice. Dudas siempre va a existir, James Espacio, ¿no? Para que las puedan hacer conocer. Entonces, lo que sí de repente podemos realizar es primero comenzar con las dudas de las prácticas, y si no hay dudas, entonces avanzaría. Bien, tal vez así podemos comenzar la clase del día martes y la del día jueves inclusive, ¿no? Porque el plazo es todavía hasta las 23:59 de ese día jueves, ¿no? De la siguiente semana. ¿Bien? Ya, gracias. Bien, perfecto.